Este tipo verme ogros inmortales para conseguir puntos. Un monstruo que no importa juntas fece plomates resucitar di nuevo al de siguiente esfuerzo y rápido. Gracias a su habilidad de chapitachi en los derivadi un solo gol limpio y trata la casa como una pertiche. Con los puntos que gana vendes un bol marchito convirtiéndolo en un manzano emperador y esas manzanas se venden por una cantidad de dinero demencial. Pero él no siempre fue así fuerte. Para entender mejor la historia regresemos al principio de todo la tira se estaba muriendo y perdi toda la vitalidad que pot ofrecer y entonces un cierto ser refugisto lo guela. Tira necesitaba el ser absoluto a enviar gente a otro mundo y con esto los enviados ahora son considerados harus. Dejaron la tira por otros mundos y desde los enviados pueden traer de vuelta cosas nuevas que son esenciales para la supervivencia de la humanidad. Nuestro prota Chansu ten un trabalho basura de jardinero pero desea poder convertirse también en un enviado. Después de su jornada laboral direct al centro de reunión de enviados donde hay un montón de gente intentando obtener información sobre sus seres queridos. Selas regla para abrir paso entre toda la gente que está para llegar hasta el recepcionista. El recepcionista revisa su registro y se da cuenta de que Kansu no ten suficiente dinero para pagar la investigación que solicita. Le dice que vuelve cuando tenga el dinero necesario. Kansu le ruega al hombre que al menos le dé alguna noticia, pero es apartado de un empuja por el siguiente cliente. A Kansu no le queda más remedio que marcharse vuelve a casa con paso decidido al parecer cuando era pequeño su padre era un veterano de alto rango. También conocido como un retornado siempre estaban juntos pero cuando la condición de la tierra empeoró, fue enviado de nuevo. Y desde entonces no ha vuelto a ver a su padre después de esperar tanto tiempo. Su madre también fue en busca de su esposo. Pero al final Chansu se fue completamente solo, ha crecido tanto que los recuerdos que ten con Alex han comenzado a desvanecerse. Ya ni siquiera puede recordar sus rostros con claridad. De repente una brillante luz dorada golpea al exterior de su apartamento creando una onda expansiva. Que lo lanza volando contra la pared queda inconsciente cuando despierta pasado horas. Una alerta de noticias de emergencia aparece en su teléfono advirtiendo sobre la turbulencia y el destino causados por la entrada de un retornado. Para empeorar la situación, un retornado de rango H anuncia su retirada sorprendiendo a todo el mundo. El tipo de rango H habla de cimo fracas en proteger a los enviados que lo acompañaban. Tampoco pudo proteger a su dios y al final regresó siendo un fracasado. El tipo de que no puede ser enviado porque ha perdido la habilidad. Y la actualización para hacerlo al parecer el terremoto y la luz brillante fueron el resultado de su reentrada. Con la voz quebrada el tipo anuncia su retirada mientras pada a todos que hagan su mayor esfuerzo para proteger la tierra. Esto es básicamente una mala noticia para todos porque la población de la tierra ha echado por debajo de los 500 millones, lo que dificulta formar enviados de alto rango. Kansu no puede creer que es tipo haya fracasado en su misi que adem esterter. Justo en ese momento hoy que laman a la puerta y se pregunta quién puede ser se levanta y camina hacia la puerta preguntándose por qué recibe una visita ya que es muy inusual. Abre la puerta y oí una voz que lo lama pero no ve a nadie parado frente a ella. Justo cuando es a punto de creer que es volviendo loco la voz le indican a Kansu que mire hacia abajo. Baja la mirada si ve a un adorable conejito parlante sosteniendo una tablet gamer fijamente. Esto asusta tanto a Kansu que cae sentado del susto. Pero el conejo simplemente sigue con lo suyo, preguntó si él es Kansu. El conejo entonces le dice a Kansu que se campur letra noticias maravillosas. El conejo sonríe y sempur habis convertido en despachador. Kansu se queda de piedra al oír esto, lo que lo obliga a preguntarle de nuevo al conejo si sabe lo que es diciendo. El conejo admite que Kansu probablemente es confundido. Pero le asegura que eso no quita el hecho de que ha sido elegido. Como Kansu es actuando de forma sospechosa, el conejo sugiere que se trasladen a otro lugar. Mientras caminan por un pasillo desconocido,
El conejo le pregunta a Kansu si tiene alguna habilidad especial. Porque la mayor de la gente tiene al menos una. Kansu responde que es el mejor en la Liga de los Intiles. Recién por la cual ni siquiera es cualificado para ser un despachador. Sin embargo, es bastante bueno podando bolas o flores. El conejo se queda helado hasta los huesos al oesto. Y Kansu también se sorprende de que el tipo se le haya acercado sin saber, que es un intim. Entonces el conejo se calma, diciendo que siempre hay una razón para todo. Le asegura a Kansu que puede que sea un intil. Pero eso no cambia el hecho de que fue elegido. Kansu es completamente alucinado porque nunca espera encontrarse en el centro de despachos, lo que significa que por fin le ha legado una oportunidad. Llegan a una puerta muy grande. Y el conejo sugiere que entren para continuar su conversación. Antes de que el conejo pudiera continuar con lo que estaba diciendo, Kansu ya ha legado a la puerta. Intenta abrir la puerta gigante pero, por razones obvias, la puerta no se mueve ni un centímetro. Es entonces cuando el conejo le pregunta con disgusto que es haciendo con la puerta. El conejo dice que la entrada que van a usar es a su derecha. Kansu no puede creer lo que ve cuando se da cuenta de que el conejo se ala una puerta diminuta, que es del tamaño perfecto para el conejo, no para los malditos humanos. El conejo dice que nunca ha tenido problemas para usar la puerta y Kansu se ve obligado a recordar que es un maldito conejo, creyendo que es loco. Kansu discuten que el conejo le pregunta si es seguro de que es tomando la decisión correcta. El conejo le recuerda que ha suspendido todas las pruebas que ha hecho, pero al final, una oportunidad ni ha llamado a su puerta. El conejo le pregunta si cree que una oportunidad como esta el presentar de nuevo en la vida. El conejo intenta decirle a Kansu que no es intentando coaccionarlo, porque es libre de ir si eso es lo que realmente quiere. Después de oír esto, Kansu no tiene más remedio que arrastrar por el pasadizo para seguir al conejo hasta su oficina, luminoso y ordenada. Esto sorprende a Kansu porque esperaba una oficina diminuta. El conejo entonces le dice que hay un mundo hecho a su medida. Kansu se confunde y pregunta si hay un mundo diferente que se adapte a cada persona. El conejo le informa de que hay un mundo llamado conquista de territorios por bloques que tiene un evento en curso. Los ojos de Kansu se iluminan de la sorpresa al ver esto y el conejo asume que ya lo conoce. Kansu dice que es la primera vez que oye hablar de él y el conejo menciona que es mundo es el más codiciado de los últimos días. Por lo visto el mundo tiene la característica de recibir la protección divina de un dios. Kansu se interesa más al oír esto porque el retornado también menciona a un dios. El conejo se da cuenta del cambio en su expresión y le asegura que el haberlo elegido no tiene ninguna conexión con el evento reciente. Entonces Kansu le pregunta al conejo de qué tipo de dios es hablando y el conejo menciona que los dioses se asignan de forma aleatoria. Pero como Kansu es su persona favorita, Bin podrá dar la oportunidad de elegir que dia square. El conejo saca entonces tres cartas preguntando a Kansu si es listo para elegir. Kansu es confundido por esto porque ni siquiera sabe que el de las cartas es buena, o malah el conejo le recuerda que esta oportunidad podrá no volver a presentarse y Kansu es de acuerdo con él. Al recordar a su padre Kansu es cabreado por haber dudado en primer lugar y entonces elige su carta. Y una representación visual del día aparece justo delante de él dolo en shock esto le da un susto de muerte. Y cuando mira fijamente la carta que ha elegido, se da cuenta de que es el dios de la negación con una tasa del 44%. El conejo le insiste en que no sea un cobarde porque todo lo que acaba de ver no es MSQUE. Efecto dramático. Con el corazón a punto de salirse del pecho, Kansu se ve obligado a preguntar que clase de dios recurrir a un efecto as. Que casi lo manda al otro barrio Adem es Kansu no cree que el dios sea la elección correcta para él porque solo el nombre ya es un mal presagio. Kansu se pone en pie y le pregunta nervioso al conejo
Si existe la posibilidad de que pueda volver a sacar las cartas el conejo le asegura que es. Lo que lo deja en shock chansu saca rápidamente la carta, y al igual que antes Wolf es sacar al dios de la negaci en chansu es cabreado. Y empieza a suponer que los sorteos son último porque no es posible que le toque el mismo dios todas las veces el conejo entonces le dice que no hay nada malo con las cartas. Akan suele sorprender ver al conejo cambiar de expresión. Y entonces le dice que solo le queda una última oportunidad para sacar una carta le insta y Hansu a que elija bien esta vez. Hansu es frustrado y espera simplemente elegir cualquier cosa. Básicamente no sea el dios de la negación saca otra carta y esta vez aparece una brillante luz verde. Y la cara de Hansu se ilumina de esperanza. Esta vez se ha sacado una carta que es la diosa de la abundancia pero tiene una probabilidad inferior al 1%. Es a punto de perder el interés cuando ve una representación visual de la diosa y ve que es increíblemente buena. Hasta el conejo puede ver la vida imaginación en la cara de Chansu. El conejo sonríe y le pregunta a Chansu si le gustar otra oportunidad. Esto deja en shock a Chansu porque el teo literalmente acababa de decir que le estaba dando la última oportunidad. Entonces le pregunta al conejo que pasar así se decide por la carta actual y el conejo le hace saber que tendrá que partir inmediatamente. Chansu se sorprende al oír esto y el conejo le pregunta si tiene alguna razón para dudar. Le dice a Chansu que tiene una oportunidad nikah de pasar de ser un despachador a convertirse en un regresor. El conejo empieza a lenar la cabeza con dulces fantasmas de cemo la gente lo aclamar por ser un haru. El conejo le dice que ser un despachador le da una vida muy buena, desfechas mejor que la que tiene actualmente. Chansu pronto se da cuenta de que el conejo tiene razón, porque, para empezar, su vida no vale nada, es que toma una decisión. Y el sistema le informa que ha sido elegido para servir a la diosa de la abundancia. Se le muestra la imagen de la diosa y es justo como la he imaginado. Chansu sonríe creyendo que será capaz de hacer cualquier cosa si estuviera con una diosa as. Chansu le pregunta entonces al conejo a dónde se supone que debe ir. El conejo abre un portal diciendo que es hora de marcharse. Pero justo entonces empuja a Chansu directamente hacia el portal. Chansu, asustado, le pregunta al conejo si es realmente seguro entrar en el portal. El conejo se burla de él diciendo que el portal es precioso. Pero para Chansu, es mirando una trampa mortal que evidente. Sin embargo, no tiene intención de echarse atrás, ya que planea tener mucho zito para demostrarles a quienes lo odian que son basura. Mientras es ocupado pensando en cómo va a tener zito, el conejo lo empuja dentro del portal. Justo en ese momento, una voz rega al conejo por intervenir directamente en el asunto cuando sabe que es totalmente prohibido. El conejo responde que no tienen otra opción, porque Chansu es el único que puede ayudar. Mientras es absorbido por el portal, Chansu ve la pantalla de carga y aparece un consejo que le dice que el porcentaje significa el toma. Adalah facción de la diosa. Esto deja a Chansu helado. Porque él pensaba que el porcentaje era una probabilidad. Pero resulta ser algo mucho peor. Chansu finalmente lega a su nuevo mundo, dolido por haber enterado de algo tan crucial. Mira a su alrededor y ve que todo el lugar es prácticamente un páramo. Adam es de que la diosa no tiene facción, se encuentra en una tierra condenada. Al ver esto, las lágrimas brotan de sus ojos y llega a la conclusión de que es acabado. Chansu esperaba una tierra abundante, pero todo lo que ve no es más que un páramo. La ventana del sistema aparece de nuevo, dándole la bienvenida a Chansu al mundo de la excavación. Le dice a Chansu que es el apostol de la diosa. Y que debe asegurar tantos derechos sobre la tierra como sea posible a través de la excavación. Antes de hacer nada, piensa en echar un vistazo primero. Se da cuenta de que necesita encontrar a la diosa y, de repente, se topa con una voz video destartalada. Se pregunta si alguien la os y luego latir.
Como es jardinero lajos ajusta perfectamente a su mano. De repente, siente una presencia abrumadora detrás de MYLP ni correcor su cuerpo al darse de que ni siquiera ha conocido a la diosa. Y un monstruo está a punto de convertirlo en su cena. Hansu concluye que morir es lo último que desean este momento y decide amenazar al monstruo blandiendo su hoz. Se da la vuelta y la blande con todas sus fuerzas, solo para descubrir que no hay ningún monstruo, sino un lindo hámster que lo miraba fijamente. Hansu se agacha para observar al hámster y puede ver claramente que no alberga ningún tipo de hostilidad hacia él. De repente se le ocurre que puede obtener una bonificación por desechos del hámster. Y el hámster grita a todo pulmón de miedo. Hansu sonríe. Y porque ha logrado molestar al hámster, decide dejarlo vivir siempre y cuando no le cause ningún problema. De repente el hámster se da la vuelta para irse. El hámster se detiene a cierta distancia haciendo sees a Hansu para que lo siga. Hansu entonces corre tras el hámster que es bastante rápido para su tamaño. Hansu se pregunta a dónde van hasta que llegan a un arroyo donde Hansu no pierde tiempo en llenar su botella con agua para beber. Se siente refrescado y le pregunta al hámster si sabe dónde se aloja la diosa. El hámster intenta responderle pero su comunicación es diferente. El hámster continúa moviéndose de nuevo y Hansu lo sigue esperando ver a dónde lo está llevando. Momentos después llegan a un árbol enorme que se ha secado como los árboles en la tierra. Hansu pisa un ginseng marchito lo que lo sorprende. Se pregunta que es un ginseng en un lugar tan destartalado pero el hámster de repente le arrebata el ginseng a Hansu. Hansu es confundido ya que cree que el ginseng es para el hámster. Justo en ese momento aparece la notificación diciendo a Hansu que ha descubierto a la diosa. Hansu cree que el sistema es fallando porque no ha visto a la diosa por ninguna parte. Hansu es divagando sobre esto cuando el hámster le agarra la pierna y él asume que el hámster es jugando con él. Agarra al hámster diciendo que es ocupado y no es para juegos. Sin embargo, la expresión del hámster le dice a Hansu algo importante que ha estado pasando por alto. Para su inesperada sorpresa, el ginseng marchito es la maldita diosa. Hansu no puede creer esto porque la diosa que vio era bastante exuberante. Y no hay forma de que se haya marchitada hasta convertirse en una fierazi de ginseng. Como no es dispuesto a creer lo que ve al hámster saca una lupa para comer a través de él es entonces cuando finalmente acepta la realidad. Se agarra la cabeza de dolor porque la apropiación de tiras y el porcentaje que vio no era nada, sino un presagio de su situación futura. Hansu recuerda que los números suban cuando saca las cartas y esto básicamente significa que la influencia del dios estaba creciendo entonces. Hansu no puede creer que el dios de la negación fuera en realidad una buena carta y era difícil de creer, ya que sal con bastante frecuencia. Hansu se pregunta si la diosa se marchit porque su influencia disminuye por completo. Hansu mira fijamente a la diosa preguntándose por qué no se despierta. Empieza a temer haberla matado por completo al pisarlo, pero el hámster solo lo mira como si fuera un completo idiota. Entonces se le ocurre a Hansu que podrá hacer que la diosa se despierte si le da un poco de agua. Ver agua sobre él ni sorprendentemente un efecto verde brillante emerge del cuerpo del ginseng. Esto le dice a Hansu que el agua es funcionando y procede a dar un poco más de agua. Él inunda a la diosa en agua, restaurando finalmente los sentidos de la diosa. La diosa casi se ahoga en el agua y comienza a desear que Hansu se detenga antes de que sea demasiado tarde. La diosa finalmente vuelve a la vida y Hansu celebra sus agresivas habilidades de reanimación. El hámster también se alegra de que su amo haya vuelto a la vida justo entonces Hansu hace una referencia a la diosa presentando sus respetos y diciendo que él es su apostol. La diosa logra incorporarse para mirar a su apostol. Hansu es totalmente confundido sobre qué hacer, hasta que aparece una ventana de notificación en que le dice que puede volverse más fuerte usando sus habilidades. Hansu se sorprende, porque no sabe a qué habilidades disponibles para él.
Fue una de las habilidades que es la bendición de la Dios, y aunque no hay una descripción de lo que es la habilidad que su asume que es para embellecer los cultivos. Justo entonces la apliqué y se da cuenta de que la bendición selama decapitación. Esto sorprende a Chansuya que decapitación básicamente significa cortar una cabeza. No querer imaginarse es mismo cortando cabezas por solo para vivir una vida abundante sin embargo construir que es imposible que la diosa de la abundancia ne conceda una habilidad tan violenta con su ceguera. Hacia la diosa para preguntarle si de verdad se supone que debe cortar la cabeza alguien. Dia la recién de la diosa solo lo confunde es entonces construir que no queda otra que decapitar alguien. Kansu comienza a pensar en las diversas cosas que esto podrá conlevar. Y entonces de repente se le ocurre que el hámster puede ser el objetivo perfecto para la decapitación. El hámster es ocupado celebrando la resurrección de la diosa sin saber que Chansu lo mira fijamente con los ojos más malvados del mundo. El hámster se da la vuelta y ve a Chansu totalmente armado y listo para partirlo en dos pedazos. Justo antes de que la host pueda golpearlo, el hámster va a correr con su fontaine con la persecución. Y al darse cuenta de que no hay salida, el hámster se esconde detrás de la diosa con su le dice con calma al hámster que no es feliz con lo que es a punto de hacer pero que todo es por el bien de la diosa. De repente el hámster de la diosa empiezan a entrar en pánico. Y cuando Chansu se da la vuelta fue una criatura aterradora detrás de el Chansu también se da cuenta de que el hámster ha saltado para ponerse delante de la diosa. Y es entonces cuando Cha en la cuenta de que el hámster no era un monstruo después de todo Chansu lo admite. Su error y se da cuenta de que ten que mandarlo derrotando al verdadero monstruo que ten delante. Sin embargo, la pregunta de si poder hacerlo sigue en el aire no obstante Chansu es un tipo valiente. Y carga contra el monstruo con la hoz en la mano y gracias a la habilidad de decapitación, puede ver exactamente donde ten que cortar. Activa la habilidad de decapitar y salta sobre el monstruo blandiendo la hoz con tanta fuerza que acaba con el monstruo de un solo golpe. El hámster de la diosa se quedan admitidos al ver esto. Chansu regresa casualmente junto a la diosa como si no acabara de hacer algo increíblemente loco, entonces Chansu se inclina ante el hámster por haberlo confundido con un monstruo. Y casi mandarlo al otro barrio le pide al hámster que lo perdone y el hámster sonríe. Antes de levantar el pulgar a Chansu para hacer saber que no le guarda rencor, Chansu se alegra al ver esto y le pone un nombre al hámster Hamstone. Al hámster le gusta tanto el nombre que empieza a sonreír intensamente justo en ese momento. La ventana de notificación vuelve a aparecer informando a Chansu de que la cabeza del monstruo ser transportada automáticamente debido al efecto de la habilidad. Es entonces cuando Chansu finalmente descubre el nombre del monstruo que ha matado, que es el ogro inmortal. Porque ha derrotado a un ogro también, aparece un contador de muertes para mostrar que puede matar a tantos como quiera. Chansu se sorprende de que el monstruo sea conocido como el ogro inmortal cuando en realidad no tiene nada de inmortal. El sistema muestra otra notificación que le des a Chansu que la ofrenda transportada ahora pertenece a la diosa. Chansu se gira para mirar a la diosa. Y se da cuenta de que la diosa se ha vuelto en MS Lozana que antes. Chansu en la cuenta de que si sigue esforzándose y acabando con monstruos. A su vez ayudar a la diosa a recuperar su mejor forma. Motivado por ver el cuerpo atractivo de la diosa, Chansu sale corriendo a buscar monstruos que matar. Pronto se topa con una horda de ogros inmortales y recibe otro aviso de que hay puntos no identificados que solo puede usar el sistema del mundo. Lo que significa que no se pueden intercambiar entre individuos. Chansu es sorprendido por conocer a Chundohap ha adquirido los puntos. No obstante es algo bueno para él. Y se da cuenta de que desechos de los ogros es lo siguiente en su lista. Chansu se alegra de poder usar la decapitación. Habilidad porque le facilita matar a los ogros. Chansu se lanza hacia los ogros activando la habilidad de decapitación y los derriba de un solo golpe.
Aparece otro aviso que le dice que puede adquirir puntos matando monstruos. Chansu fe esto como una luz verde para matar a tantos monstruos como puede porque el sistema acaba de dar el visto bueno. Chansu ya ha derrotado a 4 ogros inmortales y piensan matar a una skin solo por el gusto de hacerlo. Tras derrotar a la primera oleada de monstruos hamster, celebra sobre el hombro de Chansu como si fuera el Queen los hubiera derrotado. Chansu pregunta entonces por qué el monstruo selama ogro inmortal si mueren con demasiada facilidad para ser algo puede berasar eterno. Como nadie puede responder a su pregunta por ahora supone que obtener la respuesta si sigue derrotando a los monstruos. Chansu regresa. Al volver encuentra a la diosa con un aspecto más hermoso que antes. Chansu sonríe. Porque el efecto es sostindo más rápido de lo que pensaba. Es emocionado por ver a la diosa volver a su forma original. La diosa se ala entonces el enorme bom de Jando akan su confundido sobre lo que se supone que debe hacer. Entonces ya en la cuenta de que la diosa le expidiendo que la suba árbol. Chansu ayuda a la diosa a subir pero ella es un gesto. El sistema le dice entonces que puede usar la bendición de la abundancia. Pero que cada habilidad consume puntos. Chansu toca el bond activa la bendición de la abundancia. Virtual sus puntos de habilidad en ella. Y con la ayuda de la habilidad Wolf hacer que el bol sea frondoso. Cuando termina se sorprende al ver que el bol es un manzano y que hay manzanas colgando por todas partes. Arranca una de las manzanas que parece realmente gigante. Aunque nunca ha visto una manzana algo le dice que no debe ser tan grande. A pesar de que es tentado de morder la manzana, decide ofrecer la primera cassette a la diosa. La diosa acepta la fruta y para su sorpresa la absorbe en segundos. Esto deja en situación dos la posibilidad de lo que acaba de presenciar. Se da cuenta de que la diosa es bastante poderoso y supone que ponerse del lado malo de la diosa no es bueno para él. Chansu salta al árbol para coger un montón de manzanas. Para que tanto al como hamster puedan comer, Chansu deduce que tiene que ser bastante fuerte porque la diosa a la que sirve no es alguien con quien se pueda bromear. Chansu muerde la manzana y se sorprende de lo deliciosa que es. Mientras él disfruta en silencio su desayuno de manzana. La diosa por otro lado se pregunta cómo Chansu es capaz de derrotar a varios monstruos en un solo día. Adam Esi fui capaz de dar vida a un rebol tan gigante en solo un día. Un escalofrío recorre el cuerpo de la diosa mientras empieza a preguntas de dónde ha salido un chico tan monstruoso como Chansu. Profundizando en la historia de abundancia. Ella estaba a cargo de la comida. Y era una fuerza a tener en cuenta por los productos agrícolas de alta calidad que ofrece. Sin embargo, cuando el dios de la corrupción empieza a absorber otras facciones, abundancia no tuvo más remedio que huir porque el poder de corrupción se estaba volviendo demasiado inmenso. Para sobrevivir, abundancia abandonó su oficio y recurrió a cazar monstruos. Pero sus fuerzas no eran aptas para el combate. Por esto, no podían ganar ni una sola batalla. Y como Timor recurso modificaron su habilidad para hacer otra cosa. Sin embargo, esto no garantizaba la supervivencia de abundancia. Básicamente, la habilidad de decapitación en que Chansu cree que sirve para cortar cabezas de monstruos es en realidad una habilidad para ayudar a los subordinados de abundancia a traer de vuelta las cabezas de animales o monstruos muertos. Como sus subordinados eran malos en combate, solo podían hacer su mayor esfuerzo. Con solo mirar a Chansu, la diosa se queda paralizada de miedo porque él es completamente diferente a lo que ella había imaginado. Se pregunta por qué Chansu la elige, pero llega a la conclusión de que ahora le pertenece. Justo cuando Chansu va a coger otra manzana, la diosa se le aferra a la pierna. Y esto asusta a Chansu, que cree que la diosa intenta absorberlo, pero ella solo es tratando de abrazarlo para agradecer por todo. Más tarde, la diosa se queda dormida y Chansu la acuesta en el altar. Pero de la nada, retumba un fuerte trueno. Chansu teme que esto despierta a la diosa. Pero para su sorpresa, la diosa sigue profundamente dormida.
Justo entonces, kan sucede cuenta de que solo con manzanas no puede sobrevivir. Y en ese momento el sistema le informa que el evento de entrega ya está en progreso. Chansu se sorprende al ver que algo as existe. Sin embargo, para hacer una entrega necesita poder contactar a la gente de la tierra. Pero entonces se da cuenta de que Hamstil también es cansado. Y lo ha hecho está junto a la diosa. Incluso cubre a los dos con joyas para que les sirvan de manta. Mientras tanto, en la chompa de comercio de reencarnación, Hasugien la abstol de la reencarnación. Irrumpen la oficina de Sujif para rega al por Darul MS trabalho cuando ya es suficientemente ocupada. Resulta que han recibido un pedido para entregar manzanas. La orden también establece que no hay dinero de por medio, lo que significa que van a hacer un truco con las manzanas. A cambio de mercancías, Hasugien le grita a su jefe, preguntó si hizo algo malo y si por eso él la castiga con este trabajo basura. Pero su jefe lo niega, y le dice que el fies de negocios para conseguir las manzanas es en realidad bueno para él porque no tendrá que trabajar. Y que le servir de descanso, su jefe le dice que cuadros en la oficina significa MS trabajo para él y la insta a aprovechar el viaje para despejarse un poco. Hasugien discotekan el diciendo que no hay nadie MS Aquin enviar al viaje por eso la NVA. Su jefe se ríe nerviosamente. Como ela pode ateneres en con su deducción su jefe la insta a ponerse en marcha porque pode descubrir algo afortunado en el viaje. Se despide ella con la mano esperando que algo bueno salga del viaje. Hasugien revisa los registros de pedidos y se da cuenta de que tiene que hacer un montón de entregas. Y espera que valga la pena, si no habrá un gran problema. Mientras tanto Chansu ha estado recogiendo manzanas como preparación para la entrega. Mientras Chansu está recogiendo las manzanas, Hamstil se está dando un vestir con elas. Chansu pronto lo encuentra masticando las manzanas y lo agarra diciendo que de jugar con elas. Ladies que las manzanas son para comerciar porque se reunir en alguien estar dia que el repartidor vende de muy lejos. Chansu se da cuenta de que actuar genial el primer día de dejar una buena impresión en quien sea la persona en la información. Que obtuvo al registrarse en el evento de entrega descubre que el mundo es realmente dividido en bloques que el evento de gran infocachia para la conquista de territorios de bloque es en progreso. Aunque parece una tira normal, hay un muro en el borde para moverse a otro bloque necesita un boleto de movimiento Chansu. Se da cuenta de que no hay realmente nada a su alrededor y que le levar a una semana entre llegar al pueblo más cercano. Chansu se alegra de que la entrega solo tardó 2 días. Aunque es bastante rápido a Chansu no le importa siempre cuando consiga sus sacos de dormir bastante rápido. Adam despide un cojen para que la diosa duerma. Consulten como objetivo aumentar el afecto de la diosa al enzimo para asegurarse de no caer mal. Chansu también se da cuenta de que los ogros inmortales han estado apareciendo por su cuenta desde el día anterior. Lo cual es bueno para él. Finalmente ha deducido por el nombre que inmortal SMS o menos un vino para revivir. Sin embargo a Chansu no le importa. Siempre y cuando pueda eliminar a tantos como pueda mientras farmea puntos. Mientras lucha contra los monstruos casi es aplastado por la espalda pero logra esquivarlo. Es entonces cuando se da cuenta de que los monstruos se han vuelto un poco más rápidos suponen. Que los monstruos se hacen más fuertes al igual que las habilidades. Incluso con esto Chansu no siente ningún peligro proveniente de ellos en absoluto. Mientras acaba con los monstruos Hasugien es observando desde el cielo y en la misma reacción en que todos los que han presenciado a Chansu enfrentarse a los monstruos. Todo lo que ve es un tipo loco y superpoderoso que desayuna monstruos. Al parecer, el ogro inmortal fue considerado una vez el principal objetivo de caza para la mayoría de los despachadores. Porque proporcionaba MS puntos que los monstruos normales. Sin embargo, no importaba juntas veces lo mataran siempre resucitaba al día siguiente más fuerte que antes. Incluso si el despachador move a su bloque continuar a persiguiendo los lo que lo convierte en el monstruo más persistente.
Adam SD esta suel dijar una maldiciet en su objetivo viendo la oportunidad de desgastarlos. Hasta que finalmente colapsan. Al final se convierte en una criatura que todo el mundo evita. Esa misma criatura es la que Chansu es derribando como si fuera papan. Yesujin empieza a preguntarse si Chansu es tan temerario. Que ni siquiera le importa la represalia del monstruo. Yesujin también se da cuenta de que Chansu ni siquiera es purificando a los monstruos derrotados. Conto de lo que ha visto, asume que Chansu es un maestro de la espada. Pero entonces se pregunta por qué un maestro de la espada estará recogiendo manzanas de entre todas las cosas que podrá hacer. Resujin concluye que Chansu no es un maestro de la espada muy inteligente. Pero para evitar su error, cree que lo mejor será tratar con él de la manera más delicada posible. Después de acabar con la horda de ogros inmortales, Chansu se da cuenta de que ha ganado un montón de puntos. Y que también están aumentando exponencialmente gracias a la bendición. Una manzana ahora cuesta 1000 puntos. Chansu se da cuenta de que llegar allí no va a ser un problema para se ha estado preguntando por qué a un santuario en la región, pero parece el premio gordo para él. Justo en ese momento, Yesujin se le hace una humilde referencia. Se presenta, revelando que es de la compañía comercial que ha venido con el pedido de Chansu. Chansu, emocionado, le estrecha la mano a Yesujin, diciendo que es realmente impresionado de que haya logrado encontrar el lugar al primer intento. En el fondo, Yesujin es asustado porque Chansu es un tipo poderoso y tiene que tener mucho cuidado de no ganar su antipatía. Justo entonces, divisa al hamster y esto le llama la atención. Porque se ve tan blandito que abrazarlo. Chansu nota el entusiasmo en su cara de le pregunta si se encuentra mal. Pero ella responde que se siente bien, sin que Chansu lo sepa. Yesujin solo es ansiosa por tocar al hamster. Chansu entonces le dice a Yesujin que lo siga para llevarlo a donde están las manzanas. Al llegar, el simple olor de las manzanas capta su atención. Y se ve obligada a decirlo en voz alta. Chansu es de acuerdo con él, diciendo que las manzanas crecieron muy bien. Yesujin no puede creer que el enorme árbol que tiene delante sea un manzano. Chansu arranca una de las manzanas y le pregunta a Yesujin si le gustar a probarla. Yesujin que la manzana Yesu enorme tama, le sorprende, sin embargo, no espera nada espectacular porque cuando una fruta crece demasiado, su dulzura se resiente. Espera llevarse una decepción. Pero en el momento en que le da un mordisco, entra en un estado de deleite inimaginable. Yesujin se da cuenta de que la manzana es bastante dulce y la acidez también es equilibrada. Calcula que la manzana se venderá por no menos de 100.000 monedas de oro. Por lo dulce que es, Yesujin le pregunta a Chansu si de verdad le puso un precio de 2.000 monedas de oro a las manzanas, y Chansu dice que es. Yesujin le dice a Chansu que el precio que le ha puesto a la manzana es bastante absurdo, y Chansu cree que es diciendo que las manzanas son demasiado caras. Chansu, nervioso, le pregunta a la dama por qué estar dispuesta a comprar las manzanas. Yesujin de pedir a Chansu cuando le dice que debe pedir al menos 20.000 monedas de oro por manzana. Chansu casi se vuelve loco cuando Yesujin revela que puede alegar incluso más de 30.000. Si las suministrara a unos grandes almacenes. Chansu no puede dar cierto a sus odas. Y aunque Yesujin puede haberlo estafado, no cree que sea buena idea perder a un potencial cliente a largo plazo. Adam todavía no es lista para morir, porque cree que es su destino si Chansu llegara a descubrirlo. Yesujin entonces le dice a Chansu que las manzanas no son simples manzanas, sino el primer tipo de manzana con un sabor nicho que nunca antes ha aprobado. Yesujin confiesa que la manzana tiene más valor que cualquier especialidad regional que ella conozca. Para evitar complicar las cosas, ella sugiere que lo dejen en 20.000 de oro por el momento. Ella saca un contrato formal y le dice a Chansu que el saldo restante también se liquidar una vez que firme el contrato.
con su coggi el bolgrafo y revisa el contrato para ver que implica. Una vez que veo es algo favorable para él. El son sin embargo, sugir que ajustan una sección en particular del contrato. Jesús Jin se sorprende cuando se da cuenta de que el porcentaje de participación de la chomba ha subido. Con su lejos saber que no fue un error, sino que lo hizo porque le gustará construir una relación duradera con Jesús Jin. Fue honesta con él sobre conto Valen las manzanas, con su extiende su mano para estrechársela. Y esto la sorprende. Entonces ella le da las gracias a Kansu por aceptar el contrato y le entrega los archivos que él pide. Entre las cosas que pide hay semilas suministros de comida y utensilios de cocina, Adam esi. Hay un juicio de familia que es un regalo conmemorativo de la compra comercial. Jesús Jin le asegura que le ayudar con su agricultura. Ella le entrega el juego a Kansu disque pueden que ni siquiera lo necesita porque ya es criando uno. Kansu es sorprendido porque no puede ver al supuesto familiar que es criando. Entonces Jesús Jin se ela a hamster, creyendo que hamster es el familiar de Kansu. Jesús Jin entonces le dice cuántos ms puntos invierten el juego, es fuerte cuando el familiar eclosión. Sin embargo, ella le insta a tener cuidado porque si excede, el juego se rompe, lo que resulta en pero automático. Ella adecuar Kansu de beraparan una vez que el juego empieza a temblar. Después de las instrucciones, Kansu le dice a Jesús Jin que están intentarlo para pilar el truco. Jesús Jin pregunta por la cosecha esperada y el calendario para las manzanas. Y Kansu dice que un día de berasar suficiente. Esto sorprende a Jesús Jin, porque van a recibir suministros diarios de manzanas. Después de su larga y aburrida conversación, elaboran el calendario, las cifras y las fechas de visita. Después de que todo se ha arreglado, concluyen la primera parte de su trato. Después de que Jesús Jin se va, Kansu se acerca a la diosa para agradecer por haber mantenido oculta mientras Jesús Jin estaba cerca. Consumir los diversos suministros que consigue. Y no puede creer que la venta de manzanas fuera tan lucrativa. Sin embargo, sabe que se lo debe todo a la diosa. Justo entonces ve a la diosa abrazando el juego y se da cuenta de que podrá tener que eclosionar el juego antes. Sin embargo, a necesitar ms puntos. Para hacer esto, se da cuenta de que matar ms monstruo es el camino a seguir. Kansu es orgulloso de que mohan y de las cosas, hasta ahora. Pero no es tan iluso como para no saber que habrá dificultades más adelante, incluso con ese pensamiento, Kansu no ten miedo porque es hecho para enfrentar desafíos. Cuando Jesús Jin regresa a la compra comercial, le cuenta a su jefe todo lo que vio. Ella le dice a su jefe que Kansu es definitivamente coreano. Pero ella asume que es un miembro de las facciones de combate. Su jefe se sorprende de que alguien orientado al combat. Una persona es capaz de crear una cantidad tan buena de manzanas. Jesús Jin revela que Kansu acapkan monstruos no muertos con solo una hez oxidada. Y que solo apuntaba a sus cabezas. El jefe de Jesús Jin cree que STO puede estar aspirando a convertirse en un maestro de la espada poniéndose en una situación difícil. Al igual que Hizo Rohan. El jefe de Hisugeldes entonces ser akan sejabel que mantuviran a Kansu aculto en lugar de asignar el guardia a su puesto. Y Hisugen es de acuerdo con esto. Mientras tanto, el tipo no deja de masticar las manzanas en rodajas que en delante. Hasta que Hisugen le agarra la mano record del que se supone que deben comerlas juntas. De vuelta en el mundo de la abundancia, Kansu ya es invirtiendo puntos en los juegos para intentar incubarlos. Se pregunta si va a conseguir un monstruo adorable o uno fuerte de los juegos. Justo entonces el juego se resquebraja desprendiendo una luz delante. Y Kansu cree que un familiar de rango va a salir del juego. La sonrisa de Kansu se desvanece por completo cuando ve a un polito salir del juego. No puede creer que toda esa expectación fuera solo para un polo grande. Cuando esperaba conseguir un trabajador.
Empieza a preguntar quais con el polito y lo primero que se le pasa por la cabeza es criarlo para comerciarlo. Sin embargo, dudo porque no puede simplemente cocinar y comer un polito en el que invierte 120.000 puntos. Como es intentando no enchariar demasiado, dice ponerlo al nombre de Ari. Justo cuando es intentando familiarizarse con Ari, el otro juicio también empieza a eclosionar. Igual que antes, Kansu es emocionado porque cree que de este saldrá un trabajador. Sin embargo, su rostro se hunde en la decepción cuando un cerdo emerge juego y Kansu no pierde el tiempo en poner al cerdo al nombre de Doji. Kansu es extremadamente decepcionado, lo que le lleva a preguntar por solo es consiguiendo ingredientes. Le dijeron que iba a conseguir un familiar, pero a estas alturas piensa que le han timado. Justo entonces, Ari y Doji se acercan a la diosa para saludarla. Y la diosa les ruega que la perdonen por no haberlos protegido hasta el final. Los dos también se disculpan por no haber podido servir a su diosa como deberían haberlo hecho. La diosa agradece su honestidad, pero las dice que hay algo con lo que deben tener cuidado y eso es su abstol. Ella les dice a los dos que Kansu no sabe que son sus sirvientes, y que podrá ofenderlas si demuestran ser intiles. Para empeorar las cosas, podrá incluso comerciarlos. Y los dos pueden sentir el aura aterradora que emana de Kansu, lo que valida la afirmación de la diosa. La diosa les insta a que se comporten lo mejor posible hasta que Kansu pueda obtener la habilidad de comunicación. Los dos en de acuerdo con la diosa, diciendo que ser mejor para elo, simplemente observar. A la mañana siguiente, Kansu sale como de costumbre y sus objetivos principales son los monstruos no muertos. Doji y Ari se despiertan temprano por la mañana al oír un alboroto. Por todas partes, el suelo se les quita de golpe cuando ven a Kansu corriendo de un lado para otro masacrando monstruos no muertos. Es entonces cuando finalmente se dan cuenta de que Kansu es bastante peligroso. Y que la diosa no bromeaba cuando les dijo que se comportarán lo mejor posible. Ari le dice a Doji que Kansu los estaba mirando de la forma más extra y Doji entra en pánico al recordarlo. Justo cuando termina de acabar con los monstruos no muertos, Ari y Doji aparecen con una tolak en la cabeza. Elogian a Kansu por su duro trabajo y le dicen que se limpie con la toalla. Los dos han visto a Kansu y finalmente han entendido lo que la diosa les dijo sobre sertile. Kansu agradece a los dos por ser considerados y después de limpiar les ofrece una manzana. Doji se abalanza sobre el plato mientras Ari intenta actuar como si no fuera un godin. Kansu es feliz de alimentar a los dos porque una vez es tuya. Que el cerdo alimentado con uva siempre sabe mejor. Ari intenta evitar que Doji coma, para que no adquiera el sabor deseado por Kansu. Sin embargo, Ari también se siente atraído por el sabor de la manzana, debido a la cantidad de puntos que Kansu invierte en ella. No obstante logra controlarlas. Kansu entonces le ofrece granos y él salta sobre los granos sin perder tiempo. Para él es tomando la decisión correcta, porque nunca se convertir en pollo frito como Doji después de esto. Kansu se dedica a la agricultura. Es que Doji que la tierra mientras Ari planta las semillas de frijol negro. Kansu luego cubre la tierra y riega las semillas antes de hadir la bendición de la abundancia. En poco tiempo Kansu tiene una granja cubierta de plantas sanas. Kansu sostiene una de las semillas en sus manos y en el momento en que arrive las semillas se fija en ella. Se abalanza hacia Kansu pero él esconde la semilla. Diciéndole que la primera cosecha de pesar entregada a la diosa. Kansu le da la semilla a la diosa como de costumbre. Y ella la absorbe de la manera más extra tal como siempre lo es. Kansu luego les dice a Ari y Doji que es hora de comer porque estar devan a plantar patatas. A diferencia de antes Ari consum tanta comida como Doji. Los dos terminan partiendo globos inflados y Ari cree que es acabado porque no pudo contener su hambre. Por otro lado, Kansu es simplemente feliz de que los dos estén comiendo bien. Y esto les sirve de motivación para plantar cultivos que ellos disfrutar él.
Justo en ese momento pinsaan las manzanas y espera pues en vendiendo biecat en el mercado. En la tienda el Jeff de Sujin se da cuenta de que las manzanas son los nicos archulos que dan a la venta. Mucha gente se ha reunido pero ninguno de ellos es dispuesto a comprarlo cual es de esperar. Incluso hay decorado la manzana y la empacotado bien para hacerla más atractiva. Pero la gente no cree que una sola manzana valga 200.000 de oro. Se cuidarás dos la chabizo con frustraci porque no tiene idea de cómo convencer a la gente de que la manzana es realmente deliciosa. Es bastante seguro de que todos cambiarán de opinión después de un solo bocado pero el problema es conseguir que le den un bocado. De repente oye alguien comprando las manzanas. Hacia el dependiente para preguntar que acaba de pasar y el dependiente le reveló que todas las manzanas se han agotado. No puedo creerlo ya que todavía a una gran cantidad hace unos minutos. El dependiente reveló que alguien prop una y luego lo compró todo. La firma en los recibos de pago disrojan de es entonces cuando el cliente se da cuenta de que la persona que acaba de comprarles todas las manzanas es otro que Rohan. El pionero del método de entrenamiento con desventaja. Rohan también es conocido como el maestro de la espada sin igual que lo convierte en algo muy importante. Y el gerente admite que han encontrado una mina de oro. Esto termina convirtiéndose en una gran noticia y todo el mundo cree que las manzanas son lo que Rohan Kiyomi para convertirse en un maestro de la espada. El Jeff de Sujin Ryoho empieza a recibir llamadas de todas partes. Todo el mundo quiere una caída leyenda la manzana beral. Una semana después de que su legara al mundo de la abundancia admite que ha estado viviendo la vida a lo grande. Ten patatas consigo y es listo para cocinar. Mientras cocina las sabrosas patatas, Doji es sujetando la pierna para hacer saber que es interesado. Chansu simplemente le revelan que no es haciendo la patata para el porque acaba de terminar su propia comida. A pesar de eso, aún así da un poco para comer. Momentos después, Sujin aparece se sorprende al ver que todos los familiares de Chansu han eclosionado. Para Sujin, es como si estuviera mirando un montón de lindos ositos de peluche que puede abrazar para sentirse mejor. Mientras tanto hamster. Y los otros dos están cubriendo a la diosa para asegurarse de que no queda expuesto a la mirada penetrante de Sujin. Chansu entonces le pregunta a Sujin por qué ha venido. Sujin menciona que tiene buenas noticias para saca los recibos de venta, para decirle a Chansu que todas las manzanas se vendieron. Y todas se vendieron también por el precio marcado. Chansu se leva las manos a la cabeza, en shock y asombro porque todo se vendían solo 2 de así. Sujin le dice que la parte más increíble de todo es que ahora todo el mundo quiere probar la manzana. Chansu es alucinado porque nunca vio las manzanas como algo que pudiera valer tanto dinero. Recuerda que las manzanas se suelen vender por menos de 1.000 monedas de oro. Porque él se leva el 30% de las ganancias. Chansu se da cuenta de que va a ganar al menos 60.000 monedas de oro por manzana. Con un simple cálculo, se da cuenta de que ha ganado 3 millones en un día si hubiera logrado vender 50 manzanas. A Chansu le explota la cabeza cuando se da cuenta de que se le avecina una ganancia anual de 1.000 millones. Chansu se alegra por el buen camino y cree que con esto podrá encontrar una pista sobre sus padres. Chansu le dice a Sujin que no es un aguavistas. Pero le pregunta cuánto tiempo cree que durar la emoji por las manzanas emperador. Chansu sabe que las manzanas son populares actualmente. Pero también sabe que es imposible que sigan vendiéndose por esa enorme cantidad en el futuro. Sujin entonces le asegura a Chansu que entiende su preocupación. Pero le hace saber que sin manzanas al día para un público objetivo de 1.000 en significa que seguir en el negocio durante 27 años. Chansu se queda de pitra al esto. Y supone que es una sobreestimación. Sujin entonces le dice a Chansu que no tiene nada de que preocuparse. Sujin entonces le pregunta si ha pensado en aumentar su producción de manzana.
Kansu son nerviosamente dicindo que también ha cultivado otras cosas. Y que estar bien recuerdos serda tudurukas tontas los hacer. Los ojos de Hasujin se iluminan como los de un duende cuando esto. Chansu entonces le disque se sintió espera mientras le sirve primero las patatas. Hasujin le da un bocado a las patatas y se deret di pura alegre, por lo dulces que están. Empieza a imaginar todas las cosas buenas que saldrán de la patata si se gestiona bien. Justo entonces, Kansu aparece con tortitas y patatas fritas. A Hasujin se le echan las lágrimas mientras consume la comida que ten delante. Mencionó que las patatas fritas pueden considerarse un plato principal, en lugar de un acompañamiento. Kansu entonces remata el combo con batatas asadas. En el momento en que sirve esto, Doji Ari se vuelven lochos, exigiendo que les dé los también. Chansu entonces sugiere que coman todos juntos. Chansu se da cuenta de que Ari es muy delgado y solo hay una explicación para esto. Básicamente es porque Doji ha estado robando la comida de Ai, impidiendo el comer adecuadamente. Hamstal salta sobre la mesa para comer con Hasujin y Chansu le pregunta a Hasujin su opinión sobre las patatas porque planea venderlas también. Hasujin le agradece a Kansu por la deliciosa comida y luego le pregunta si hay alguna manera de que pueda cultivar las cosechas y también aumentar la producción de manzanas. Kansu responde que será difícil, ya que va a necesitar MS puntos. Al mismo tiempo, Kansu no cree que sea prudente que os todos sus puntos en la agricultura. Hasujin le saber Chansu que sus esfuerzos son apreciados, pero le insta a centrarse MS en las manzanas. Hasujin menciona que todos los apóstoles son coreanos. Y la cultura del mundo se basa en esto. Hasujin dice que la comida es increíble, pero le saber a Chansu que es difícil cobrar un precio premium solo por las cosechas. Hasujin dice que los cultivos no serán tan rentables como las manzanas, incluso si la gente comienza a demandarlos. Hasujin se arrodilla, suplicando a Chansu que considera la producción de manzanas como su tarea principal. Dándose cuenta de que no hay forma de hacerla cambiar de opinión, Kansu le pregunta si cien manzanas al de ser insuficientes y sus ojos se iluminan al escuchar esto. Ella le agradece a Kansu por reconsiderarlo y por tomar en cuenta su sugerencia. Al día siguiente, Kansu sale a cazar monstruos como de costumbre. Doji le pregunta a Resies. Importante que sigan a Kansu cada vez que sale Ari le grita a Doji. Diciendo que ellos son los nichos que pueden vigilar. Porque Hamstal es básicamente intim. Sin que ellos lo sepan, Chansu en realidad se pregunta por qué los dos lo siguen a todas partes y asume que son familiares de tipo combat. Kansu no cree que haya forma de que los familiares reales sean tan intiles hasta el punto de que lo único que puedan ofrecerse a comer su confición pronto se fue por el desaque. Cuando ve a los dos siendo perseguidos por un monstruo no muerto. Kansu se culpa a sí mismo por pensar que los dos valen la pena. Que les estaba dando en primer lugar. Justo en ese momento Doji tropieza, dando el monstruo no muerto la oportunidad de acercarse. Kansu intenta alcanzarlo, pero la distancia es demasiada para él. Kansu intenta llamar la atención del monstruo gritando, pero ni siquiera esto funciona. Kansu blande sus, pero incluso esto resulta inútil porque el alcance es corto. De repente, el monstruo muere, sorprendiendo a Kansu porque sabe que la house no alcanza al monstruo. Justo entonces se da cuenta de que la habilidad podrá haber sido mejorada. Y al rango de la habilidad ha aumentado. Kansu lo prueba manteniéndose a distancia y blandiendo la house hacia los monstruos con un solo golpe. Elimina múltiples objetivos y aparece la ventana. Alert dolo sobre el rango recién obtenido de la habilidad. Adam S. Obtén una nueva habilidad, decapitación en masa, y esto sorprende a Kansu. Pero se da cuenta de que esto le permite encargarse de MS monstruos. Chansu se desata, masacrando a varios monstruos. Y esto asusta a Runya a Doji. Los dos corren inmediatamente de vuelta con la diosa. Queen se sorprende de verlos tan pronto.
Ari ledech a la diosa que can su poder haber vuelto más fuerte, pero que al mismo tiempo, obtener la habilidad de comunicación también es importante. La diosa entonces insta a sus sirvientes a calmar porque ella nunca otor tal habilidad. Doji entonces le dice a la diosa que el nombre de la nueva habilidad es decapitación en masa. Y este nombre es mismo sorprende a la diosa. El miedo recorre su cuerpo mientras pensaba en ello, porque era la primera vez que lo oe. Incluso la diosa no tiene idea de qué tipo de persona es Kansu en este punto. Ella asume que es insegador de almas enviado desde el infierno. Justo en ese momento la diosa les dice a los dos que en realidad puede tener una idea de lo que es sucediendo. Doji escucha estudia su cabezas acelera creyendo que la diosa fue realmente quien le otorga la habilidad a Kansu. Ari se ve obligado a bofetear a Doji por ser tan tonto y le dice que es justo lo que la diosa tiene que decir antes de proponer sus ideas basura. Ari entonces le pregunta a la diosa que cree que pas. Y la diosa responde que la habilidad del apostón ha evolucionado. La diosa menciona que la habilidad de decapitación es una versión modificada de la habilidad de cosecha. Ella les recuerda que la habilidad evolucionada permite al usuario participar en una amplia gama de cosechas. De la misma manera que la diosa piensa que la habilidad de Chance ha evolucionado a decapitación en masa. Ari se sorprende al escuchar esto y menciona que esto era algo que solo los apóstoles de primer output en hacer. La diosa es de acuerdo diciendo que es exactamente por eso que Chance es bastante aterrador. Sin embargo la diosa piensa que es un tipo agradecido lo que es las cosas un poco mayores. La diosa dice que Kansu poder estar creciendo a un ritmo exponencial. Pero es gracias a su crecimiento que están a salvo hasta cierto punto. La diosa entonces dice que le dar a Kansu la habilidad de comunicación una vez que regresi. Momentos después Kansu regresa. Y la diosa emocionada le da a Kansu la oportunidad de elegir entre dos nuevas habilidades ya que va en contra de las reglas definir el camino de un apostol. Kansu, mira la pantalla de estado para ver que ten dos habilidades entre las que pueden elegir que son la promesa de abundancia y comunicación. La diosa es segura y convencida de que Kansu va a elegir la habilidad de comunicación. La diosa no puede esperar para decirle a Kansu que se mantenga alejado del peligro y también para agradecer por todo lo que ha hecho hasta ahora. Después de tomarse un minuto para pensar en sus opciones, Kansu elige la habilidad de promesa de abundancia sorprendiendo a la diosa. Quien menos se esperaba esto. Antes de tomar su decisión, Kansu ha mirado la pantalla durante un tiempo para saber que habilidad funcionar a mayor. Mir la habilidad de comunicación. Y se dio cuenta de que era solo una habilidad que le permite a comunicar con plantas y animales. Al horror de escuchar a los demás gritar cada vez que están molestos le hizo darse cuenta de que va a tener una vida realmente infernal si elige la habilidad de comunicación. Dado que hay un dicho que dice que la ignorancia es la felicidad, el decir que elegir la habilidad de comunicación será una mala jugada. Es por eso que por la promesa de abundancia en su lugar y en el momento en que elige la habilidad de promesa de abundancia. Se dio cuenta de que todos están bastante sombríos. Ahora tienen dos habilidades en el panel pero al igual que antes no hay descripción para la habilidad. Kansu entonces toma una manzana con la intención de dársela a la diosa. Como primera ofrenda pero para su sorpresa la diosa le da la espalda y comienza a orar. En la pantalla de estado Kansu aprende que dependiendo de cómo usa su habilidad, los puntos regresar en consecuencia. Kansu se pregunta por qué la diosa está rechazando la manzana que le dio. En un intento de animar a todos le pelisca la menjila al hamster y esto anima un poco al hamster. También le frota la barriga a Doji para hacerlos cuilas pero para su sorpresa los puntos no están regresando. Justo cuando es pensando en que poder estar manhaisojen aparece deprisa diciendo que ten que reclamar al bloque y defenderlo. Esto sorprende a Kansu. Obligado a preguntar si alguien es planeando atacarlos. Hasugen dice que existe la posibilidad de que esto ocurra,
Porque la manzana emperador ha ganado mucha popularidad. Debido a esto se ven obligados a limitar la compra de la manzana a una por persona incluso con eso más de 5.000 personas ya han hecho reservas. Los números sorprenden con su Hasujin. De que la gente que ha reservado disque ni siquiera les importa cuando la manzana siempre cuando la consigan en algún momento. Es natural que debido a lo popular que es la manzana habrá asaltantes que empezaron a tener como objetivo las manzanas y el bloque. Para empeorar las cosas, el bloque de Chonsu es fuera de la zona de autoridad, lo que significa que no hay protección contra los germanas. Hasujin dice que tuvieron algún tipo de respaldo porque eso habrá cambiado al juego por completo con su pinza profundamente en esto y se da cuenta de que el único respaldo que ten es la diosa. Chansu se da cuenta de que sipir ser el fin para la diosa y toda la región. Hasujin le dice que el primer paso para frenar esto es reclamar el bloque e instalar una puerta segura. Chanso es de acuerdo con esto y dice capturar los bloques circundantes para establecer una base disfrazada los acercar a Hasujin. Hasujin ve esto como una idea realmente genial porque una vez que ocupan el bloque y construyan una puerta no tendrán que lidiar con restricciones de movimiento. Chansu entonces pregunta por qué las reservas aumentaron de la nada porque definitivamente no es normal. Hasujin le dice que todo el bloque es volviéndolo debido a los efectos de la manzana emperador. Kansu es confundido sobre dichos efectos. Y Hasujin menciona que ha habido afirmaciones de que la manzana es una cura para todo esto sorprende Chansu que no cree que la manzana sea capaz de todo lo que afirman que es. Incluso Hasujin se lo cree todo pero Kansu no le da mucha importancia porque es solo una manzana. Mientras tanto, un periodista molesto siguiendo a Rohan mientras entra al hospital YT Sushi Maralista. Rohan visita a su amigo Yunsu Queen as un gran alquimista. Rohan le des a Yunsu que le trajo un regalo para que su mayor y el regalo no es más que de impantarla. Manzanas. Yunsu es sorprendido de que Rohan le haya traído las manzanas porque él también ha oído los rumores. Yunsu le da un mordisco y explota de placer diciendo que la nutrición y el sabor están al máximo. Yunsu expresa su asombro y empieza a hacer preguntas sobre la manzana. Pero Rohan le recuerda que él no es un experto en cocina mientras Yunsu come las manzanas lentamente. Rohan que las trajo como regalo se las es comiendo como un loco. Onsu mira fijamente la manzana y dice que no hay manera de obtener este nivel de perfección de una manzana. Incluso si se usa fertilizante. Yunsu grita horrorizado cuando se da cuenta de que su amigo se es comiendo la manzana con él en su lugar. Rohan le insta a comer rápido. Yunsu le dice orgullo a Rohan que no le importa, porque puede llamar fácilmente a los grandes almacenes Sunhua y simplemente pedir su propia caja de manzanas. La esperanza de Yunsu será cuando se entra de que puede que sea una persona importante, pero esto no significa mucho porque la tienda ya es sobrecargada de reservas. Yunsu intenta que le vendan ofreciendo el triple del precio, pero ni siquiera eso funciona mientras los dos se divierten. El reportero es ocupado haciéndoles fotos. En poco tiempo se publica un artículo que afirma que fue la manzana emperador la que ayudó a Yunsu a salir del hospital Rio Estaladeira. Cuando ve esto porque ya están luchando contra innumerables rumores. Y el artículo básicamente es echando MSL al fuego. Ryu no puede creer que todo el mundo piensa que la manzana es una cura milagrosa de vuelta en abundancia. Kansu le dice a la diosa que necesita salir un momento para tomar el control de los bloques circundantes. Kansu le dice a Doyu y que estar en a cargo de proteger a la diosa. La diosa es sorprendida de que Shansu vaya a salir a reclamar territorio y asume que es porque acaba de conseguir una nueva habilidad. La cual ni siquiera es una habilidad de combatir. La diosa le agarra la pierna para evitar que se vaya porque es peligroso. Como Shansu no puede entender a la diosa, asume que se es aferrando a porque ahora necesita proteína. Shansu sorna que preguntando si contenera ser suficiente. Kansu sendiri emocionado al almak por la ternera con la de guehab pedido antes. Kansu es emocionado porque es básicamente la primera que de verdad que consigue.
De vuelta en la tierra solo se daba festanes de carne cultivada en laboratorio. Chansu encien emocionado al fuego y empieza a asar la carne. Admite que olor es definitivamente otro nivel comparado con la carne cultivada que siempre ha comido. Doji es emocionado por comer la carne, pero Chansu le dice que la carne es para la diosa. Hasta Ari es decepcionado porque Doji acaba de comer ya es ansioso por lanzarse por la carne asada. Todo esto mientras al preparar la carne. La diosa parece absolutamente furiosa y Chansu cree que es solo porque tiene hambre. Poco después, termina de hacer la carne y se la entrega a la diosa. Pero para su sorpresa, la diosa tira la carne de aspecto delicioso. Esto sorprende a Chansu, que piensa que la carne es en mal estado. Y que por eso la diosa la tira al suelo. Chansu cogió un trozo para probarlo y ver si es bueno y llega a la conclusión de que es dulce. Sin embargo, cree que le falta algo porque no tiene el mismo impacto que cuando prop la manzana por primera vez. Asume que esta es la razón por la que la diosa tampoco come. Sin que él lo sepa, la diosa explorando para que no se falla pero, lamentablemente, él no puede orla, ya que ignorantemente ignora la habilidad de comunicación. Por otro lado, Ari Doji están celebrando porque Chansu les dice que les trae carne delicioso cuando vuelve. Esa noche, Chansu se tal y como estaba planeado. Y mientras Ari Doji duermen como troncos, la diosa permanece despierta, totalmente preocupada. Chansu lega al borde del bloque y el sistema le pregunta si quiere moverse al siguiente bloque. Chansu acepta la opción y se encuentra en el siguiente bloque, pero todo es completamente a oscuras. Usa el farol para tener algo de visibilidad. Y se da cuenta de que es en una jungla, que es completamente diferente de donde estaba antes. De repente, un enjambre de monstruos voladores abalanza hacia su posición. Y como son demasiado pequeños, Chansu echa a correr. Son tan pequeños que ni siquiera puede apuntar a sus cuellos y se da cuenta de que volver por donde vino es su mayor opción. De repente, los monstruos no muertos cruzan desde otro bloque. Chansu se sorprende al verlos, pero antes de que pueda hacer un movimiento violento, se da cuenta de que los monstruos están de su lado. Como no puede orlos, no sabe que los monstruos no muertos están listos para protegerlo de otros monstruos. Porque creen que son los únicos que tienen derecho a matar a Chansu. Para asegurarse de que pueden mantener esto, los monstruos no muertos están listos para protegerlo. Luego se dirige directamente hacia los bichos para empezar a aniquilarlos dando a Chansu la oportunidad de retirarse. De vuelta a su propio bloque y justo entonces el sistema le informa que ha ganado puntos de bonificación por derrotar monstruos evolucionados. Esto sorprende a Chansu porque básicamente es ganando puntos de los monstruos que los monstruos inmortales derrotaron. Chansu sonríe maliciosamente porque de alguna manera le han encontrado una mina de oro de puntos. Se da cuenta de que esto lo cambia todo porque es ganando puntos. Y sus clientes también están aumentando. Los monstruos no muertos de los que una vez jugaron son bonificaciones para él. De vuelta en los grandes almacenes Jesús James se cuella de la cantidad de llamadas y pedidos que han recibido. Ryuho confiesa que han estado permitiendo los rumores. Por tanto tiempo pero no cree que puedan permitir que se descontrol MES. Para frenar todo el problema le Heisugen que cualquier mención de la manzana Emperador es estrictamente prohibida. Dice que no habrá más respuestas a consultas o entrevistas. Sugiere que reciban todas las preguntas con silencio e indiferencia. Heisugen piensa que esto podría no ser factible porque va a ser un caos total. Ryuho argumenta diciendo que no pueden soltar ni una palabra más incluso si son amenazados. Justo cuando menciona esto una espada aparece en su cuello, convirtiendo su broma en realidad. Una voz aparece por detrás disculpándose por asustarlos. Ryuho se da la vuelta para ver que la persona que sostiene a una espada en su cuello es el maestro de la espada Rohan. Ryuho es paralizado por el miedo y le pregunta a Rohan por qué ha venido a la oficina. Rohan dice que ya ha hablado con el jefe de Ryuho pero no le dio la respuesta que quería.
Sin embargo espero que Ryuho sea más cooperativo. Rohan entonces suelta la gran pregunta preguntándole a Ryuho quién es el responsable de cultivar la manzana emperador. Adem es de esto que saber de es dicha persona. Ryuho inmediatamente detrás de Haisugen diciendo que le explicó las cosas al aterrador Rohan. Haisugen es sorprendida de que Ryuho se esconda detrás de él cuando él es el superior. Yede beraser queen explicó las cosas. Ryuho le disfrenticamente a Haisugen queen uncapin que Rohan trar a una espada real a una charla civilizada. Haisugen es totalmente decepcionada. Y finalmente entiende el dicho de que los jefes son una basura. Aunque es asustada Haisugen se enferma diciendo a Rohan que la empresa no brome. Con la información de sus clientes. En el momento en que Rohan oye esto saca su espada. Y los dos casos se desmayan del miedo sorprendentemente. Rohan dijacar la espada al suelo en lugar de hacer los pedazos con él. Rohan entonces les dice a los dos que no los necesita porque va a encontrar al granjero por instinto. Después de decir esto se da la vuelta para ir sorprendiendo a Ryuho y Haisugen. Haisugen no tiene idea de lo que es pasando y le pregunta a Ryuho que quiso decir el tipo con instinto. Ryuho revela que los maestros de la espada suelen tener instintos mucho mayores que los de una persona normal. Le dice a Haisugen que una vez estuche que Haisugen queda impresionada por esto de la pregunta no sé si lo que Rohan acaba de decir es posible. Dos días después con su esperaba la legada de Rohan porque Haisugen ya le ha avisado. Se pregunta pun que Rohan no ha aparecido en su puerta incluso después de 2 días. De repente recibe la notificación de que alguien ha entrado en el bloque. Sin ninguna duda se da cuenta de que tiene que ser Rohan. Se para junto a la puerta esperando que entre en cualquier momento pero para su sorpresa no entra nadie. Asume que hay un fallo en el sistema ya que se espera que todos los visitantes entren por la puerta. Revisa el sistema de nuevo y se da cuenta de que no es un fallo. Decide revisar los alrededores por si acaso y de repente se leva una gran sorpresa. Con su observación Rohan derriba una sección de la barrera con ada que su espada. La sola visión de Rohan le provoca escalofríos por la espalda. Y Rohan se acerca al preguntándole si es el cultivador de manzanas. Hansu intenta ocultar su nerviosismo dindol a Rohan la mayor bienvenida que pueden. Rohan va directo al grano diciendo a Hansu que es al para comprar manzanas. Hansu se sorprende por la repentina petición y le pregunta cuántas manzanas planea comprar. Rohan dice que le gustar a cin manzanas. Pero gue si puede conseguir 200 no le importa. Esto sorprende a Hansu y grita diciendo a Rohan que lo que acaba de pedir es prácticamente imposible. Hansu menciona que el med de manzanas que puede vender es de 50. Sin discutir Rohan dice que le parece bien 50 manzanas. Hansu entonces le pregunta que precio es dispuesto a ofrecer por las manzanas. Y Rohan dice 200.000 de oro cada una. Esto sorprende a Hansu que le dice a Rohan que no ofrecen empacotado como las tiendas. Pero a Rohan no le importa lo mismo. Hansu también le pregunta si es consciente de que acaba de mencionar el precio de los grandes almacenes y Rohan le asegura que es lo es. La cantidad de dinero que Rohan ofrece es tan descabellada que Hansu ya es pensando en venderlo MS. Hansu entonces leva a Rohan al manzano. Y Rohan ya es salivando por la deliciosa manzana que es a punto de comer. Hansu se acerca al borde activa la habilidad bendición de la abundancia. Sin demora varias manzanas aparecen. En el borde Hansu saca su host diciendo a Rohan que di el momento mientras cosecha las manzanas. Sin embargo Rohan le dice que no es necesario. Saca su espada y en segundos corta todas las manzanas dejando a Hansu un estado de horror. No puede creer lo que vensos ojos y simplemente asume que lo que acaba de pasar no es que un bug. Tras cerrar el trato Rohan me envió challenge al diri tubuhat over así la masih super Justo cuando Rohan es a punto de ariskan su lo detin. Hansu se da cuenta de que Rohan puede hacerle de gran ayuda con al nuevo bloque.
Chansu entonces le pregunta a Rohan si es interesado en otros cultivos porque acaba de cultivarlos. Y es bastante seguro de que a Rohan le van a encantar. Con cara seria Rohan le pregunta de qué tipo de cultivos es hablando. Y Kansu dis patatas. Ni siquiera terminado de decirlo cuando Rohan dice no le interesa. Kansu insiste es diciendo que ten batatas yo frijoles pero la respuesta de Rohan sigue siendo la misma. Después de rechazar todas sus peticiones Rohan dice se va. Al darse cuenta de que Rohan es fundamental para su plan, Chansu es un movimiento desesperado para decirle a Rohan que le va a dar MS manzanas de las que han acordado. Chansu puede sentir que Rohan no es una mala persona, aunque parezca extraño y salvaje. Chansu entonces le dice a Rohan que necesita apoderarse de otro bloque si quiere continuar con el suministro constante de manzanas. Y para ello le dice a Rohan que va a necesitar su ayuda. Y a cambio, le pagar con manzanas. Chansu se pregunta si su plan funciona cuando Rohan se le acepta la oferta. Sin perder tiempo, Rohan se dirige al nuevo bloque con Kansu corriendo detrás de él solo para seguir el ritmo. Kansu le sorprende que Rohan se dirija al bloque de inmediato. Y empieza a preguntarse qué tan fuerte puede ser ese TO. Chansu se da cuenta de que el suelo está medio con un el cuido extra muy diferente al de su propio bloque. Kansu es mirando sus zapatos sucios cuando un monstruo aparece detrás de él. Antes de que el monstruo pueda comérselo, Rohan lo aparta de un tir en diciendo que se detrás de él porque meroder por es peligroso. Kansu no puede creer que Rohan está usando la palabra peligroso. Cuando él es el verdaderamente peligroso, Kansu le sorprende que casi se lo come un monstruo disfrazado de planta. Kansu entonces le dice a Rohan que no necesita esforzarse demasiado, ya que al final ser el quien gestiona el bloque. Chansu quiere deshacerse de los monstruos por es mismo. Activa decapitación y empieza a masacrar a los monstruos como si no fueran nada. Cuando termina, activa la bendición de la abundancia. Mientras tanto, Hasujin ha entrado en el bloque. Y es moviéndose por la zona, cuando Kansu llamarla por su nombre. Ella mira hacia baju para ver a Kansu con una gran sonrisa en la cara. Pero la sonrisa de él desaparece al ver a Rohan con Chansu trabajando en una planta. Hasujin vaya corriendo para preguntar a Chansu qué es pasando. Y Kansu dice, como es planeando apoderarse de los bloques circundantes, decide establecerse en la zona. Hasujin le grita que no le importa lo que es haciendo, sino que es más interesada en pon que Rohan es con él. Chansu entonces le explica su situación actual. Al parecer, cuando llegaron a estreno, Rohan le dijo a Kansu que le gustar a probar las manzanas cultivadas en la nueva tierra. Kansu le dice nerviosamente a Rohan que él no hay tierra porque es todo lleno de charco. En el momento en que Rohan oye esto, saca su espada y la blande con mucha fuerza para despejar una gran parte del terreno. Limpia la hierba, convirtiéndola en un espacio donde Chansu puede plantar semillas. Chansu se queda paralizado por la sorpresa al ver esto. Y no pierde tiempo en plantar la semilla luego lanza sobre el ala bendición de la abundancia. Y eso es lo que estaban haciendo cuando Hasujin aparece. La semilla que Kansu acaba de plantar ha crecido hasta convertirse en un gran manzano de hojas brillantes. Hasujin es sorprendida, pero menciona que la manzana huele muy raro. Y Chansu es de acuerdo con él. Dice que es por el entorno. Al parecer, las manzanas tienen el doble de aroma y sabor, y dependiendo del punto de infusi el sabor cambia. Chansu entonces confiesa que todavía es experimentando con ello. Kansu arranca una de las manzanas y se la entrega a Hasujin. Preguntó si es dispuesta a probarla. Pero la chica se niega diciendo que pasar. Hasujin entonces ve los monstruos plantan al suelo y los lamacolas de avestruz. Chansu se sorprende porque es la primera vez que oye hablar de ello. Básicamente el monstruo le gustan los hábitos de un avestruz. Y se dice que solo es activo por la noche, lo que lo es extremadamente difícil de atrapar. Hasujin examina el monstruo y confiesa que las condiciones parecen realmente estupendas.
Ela toma un poco de su sangre en un tubo de ensayo y luego le pregunté a Chansu si fue a cuencas las colas de avestruz. Chansu responde que fue todo en asegurando a Jesús y que Rohan no estuvo involucrado. Chansu le pregunta a Jesús si hay algún problema con esto y Jesús de repente lo gara, preguntando si es dispuesto a venderlas. Aparentemente, se dice que las colas de avestruz se venden a un precio alto. Asustado por la dama que parece un zombie, Chansu acepta que las va a vender. Jesús levanta la mano al cielo celebrando como si acabara de ganar la lotería. Jesús mira fijamente a Chansu, como si fuera el hombre más guapo del planeta. A Jesús no le cabe en la cabeza que Chansu sea hábil tanto en la agricultura como en el combat. Además de esto, incluso tan un maestro de la espada a su lado. Jesús no puede ocultar el hecho de que conocer a Chansu es una bendición para ella. Jesús esto ando con varios productos que hayan pode tener la oportunidad de vender cuando Chansu la lama por su nombre. Jesús es molesta porque el arruin su imaginación y le pregunta si quiere algo de ella. Chansu le recuerdo, que pidi algunas cosas. Y Jesús mira en la bolsa para empezar a sacar todas las cosas que Chansu pide, como semillas de plantas para el control de plagas. También leva consigo un kit de construcción de edificios. Con poco tiempo, Chansu construye un hogar portil para aventureros. Y también planta las semillas replantes de plagas en la zona. Esto deja a Jesús en shock porque no sabe que Chansu dan la habilidad de cultivar plantas en un corto periodo de tiempo. Jesús continúa preguntando si tipo de persona es Chansu. Poco después, compra el nuevo bloque, dejando a la diosa Jesús servir regocidos como bebés. Chansu también es feliz porque finalmente se ha convertido en trateniente. Aparentemente, un solo bloque generalmente consta de 100 unidades de propiedad y una vez que se adquieren toda la facción toma posesión. Chansu es excepcionalmente feliz porque en la tierra apenas puede conseguir una sola habitación. Además de esto, la compra del terreno ven con un montón de nuevas características. Y la más importante es la función de asignación de rasgos del bloque. Chansu recibe un consejo del sistema que le dice que los rasgos asignables a un bloque dependen del dios del abstomno de la naturaleza del bloque. Chansu se alegra de oír esto porque la característica encaja perfectamente con la naturaleza de la diosa. El sistema le pide que elija un rasgo para asignar al bloque. Y sus opciones son crecimiento y muerte. Como crecimiento suena mejor que muerte, piensan elegir crecimiento. Además, cree que esto también ayuda con el crecimiento de la diosa. Chansu aplica el rasgo de crecimiento. Pero las cosas no se ven completamente diferentes de como se ven. Chansu concluye que no hay una diferencia notable. Porque todavía en la etapa 1 revisa la ventana de estado para ver que el rasgo de crecimiento afecta básicamente a todo. Chansu es sonriendo hasta que se da cuenta de que hay una opción para el crecimiento de monstruos generados al. Chansu casi se desmaya del miedo que recorre su cuerpo cuando ve esto. Esto básicamente significa que el rasgo tiene sus atributos buenos y malos. Uno de los malos atributos es que los monstruos no muertos también se han beneficiado de él. Aunque han crecido, Chansu se siente aliviado de que todavía sean manejables. Chansu sale como de costumbre para enfrentarse a los monstruos y los derrota fácilmente como siempre. Es contento porque los monstruos no muertos se hagan los fuertes también significa más puntos para él. De repente Rohan aparece detrás de él sorprendiéndolo porque ni siquiera sinti su presencia. Chansu se da cuenta de que Rohan ha venido a verlo porque ya se le acabaron las manzanas. Rohan se pregunta qué quiso decir Chansu que ya se le acabaron y Chansu le recuerda que no ha pasado ni una semana desde que recibí el timoloti. Chansu llega a la conclusión de que Rohan va a morir por comer demasiadas manzanas. Chansu entonces le pregunta cuántas manzanas necesita, y él responde que 120. Pero gue si puede conseguir MS no le importar. Chansu entonces le dice a Rohan que tendrá que ajustar el sabor debido al cambio en el entorno. Dice que Rohan probar una gratis.
Sin kue cansulo supirala di osa. Yesu esquito en reunidos bajo el manzano. Se sorprendí cuando leí los encuentra jugando por AE. El grupo casi se hunde en el suelo cuando ven a Rohan ya que parece bastante peligroso. De repente Rohan blandí su espada y con su crique apuntando al grupo. Se lanza para protegerlos pero al final Rohan solo apuntaba a las manzanas. Con su crique Rohan no ha sentido la presencia de la diosa, ya que los lam familiares. Justo entonces, Rohan disque puede sentir el rasgo de crecimiento en la zona. Llegue por eso le gustar a poderse a entrenar. Pero ya asegura a Chansu que va a pagar. Chansu se interesa cuando hoy que Rohan es dispuesto a pagar y le pregunta cuánto ofrece. Rohan sonríe, mientras le dice la cantidad de dinero que es dispuesto a soltar. Esto leva a Chansu a un estado de estasis e inmediatamente le da la mano a Rohan dando la bienvenida como su estimado cliente. Rohan le pregunta si cree que su petición es posible. Y Chansu dice que es. Sin embargo que saber si el entorno no ser partido por la mitad y Rohan le asegura que no. Chansu también pregunta si las cosas explotar en de repente de la nada, pero Rohan le asegura que no tiene nada de que preocuparse. Chansu entonces le dice a Rohan que no tiene el poder de fabricar monstruos, ya que ni siquiera tiene muchos puntos de sobra. Rohan le sabe que no necesita su ayuda para encargarse de los monstruos porque todo lo que necesita es un espacio en la esquina. Chansu se sorprende al oír que eso es todo lo que Rohan necesita. Chansu no tiene ningún problema con esto pero le dice a Rohan que hay algo más que aparte del dinero. Chansu se sincera diciendo que le gustar a que Rohan fuera su guardia, ya que el mundo en el que viven es propenso a estar en peligro a cada momento. Chansu piensa que será mejor que Rohan lo protegiera. Después de todo Rohan es uno de los mejores espadachines que existen. Rohan responde que considerar la oferta de Chansu si puede mejorar el efecto de crecimiento. Chansu se alega de esto y le asegura a Rohan WFA mejorar la tasa de crecimiento en 50.000 puntos cada de. Además es dispuesto a proporcionar 10 manzanas diarias. A Rohan le preocupan las manzanas y pregunta si se pueden conseguir de otra manera. Chansu entonces le asegura que no tiene que preocuparse por las manzanas. Mientras tanto Doji los demás están temblando de miedo porque parece que Rohan se quedar ahora con ellos. Por otro lado, Chansu piensa que los familiares estar infelices porque tienen un maestro espadachín protegiéndolos. Chansu se da la vuelta para ver una reacción diferente del grupo. Rohan también ve esto pero Chansu minta diciendo que el grupo solo es tímido porque él es nuevo. Chansu intenta que familiarizan con Rohan, pero en su lugar el grupo sale huyendo. Chansu no puede creer lo que ve pero supera el momento embarazoso para comunicar a Rohan su primera petición. Esther de los dos están inspeccionando el otro bloque cuando Rohan siente algo detrás de los matorrales. Se acercan para echar un vistazo, solo para encontrar un gato tumbado. Chansu es sorprendido porque no esperaba que hubiera otros animales como hamsters en la zona. Por lo relajado que parece el gato, Chansu cree que no es peligroso y antes de que Rohan pueda detenerlo, Chansu se acerca al gato para acariciarlo. El gato se despierta para ver una charafe sobre él y salta como si acabara de ver un fantasma. El gato le bufa a Chansu lo que casi le provoca un escalofrío por la espalda. La ventana de estado informa entonces a Chansu de que el gato es en realidad el apóstol de la negación. Y le ha declarado la guerra a su bloque. Chansu es emocionado de que el apóstol le haya declarado la guerra solo por haberlo acariciado un poco. Con el grimas en los ojos le pregunta a Rohan si el gato es el apóstol de la negación, porque ha declarado la guerra. Pero Rohan cree que el tipo es diciendo tonterías. Chansu sospecha que el gato es enfadado porque lo tocaron sin permiso. Chansu se acerca al gato para intentar resolver sus diferencias mientras pregunta por qué tiene que luchar contra un gatito. Justo entonces, Rohan lo sorprende diciendo que no luchar contra el gato. Rohan dice que los apóstoles contra los que luchar aparecerán muy pronto a través de la frontera del bloque. Sorprendentemente Rohan dice que serán humanos.
Kansu se sorprende al esto porque para el era fácil matar monstruos pero los humanos son otra historia. Como si Rohan supira lo que es pensando lidis que es libre de matar en negacien. Rohan le saber echan so que tienen la opción de resucitar en el templo. Kansu se sorprende al esto y le pregunta a Rohan si es hablando de un punto de control. Y Rohan dice que es. Kansu considera esto una ventaja injusta porque él y su grupo no tienen el lujo de conseguir una segunda oportunidad. Si la fastidian los apóstoles de la negación por otro lado pueden actuar imprudentemente y no sufrir las consecuencias que ello conlleva. Kansu es emocionado por la batalla. Ya que es en desventaja me le pregunta a Rohan si le va a ayudar con la batalla que se avecina. Rohan responde que es dispuesto a ayudar si puede. Tal como se predijo un grupo de monstruos leales a la negación de apóstoles humanos aparecen en la zona. Uno de ellos sostén un micrófono en su mano y es un fuerte anuncio diciendo la Kansu que se muestre. En la sendi alquimia Hasugar ha tomado la savia de cola de Hephaestus para examinarla. Ella es pensando en lo impresionante que es Kansu. Cree que Kansu es fuerte tal como es con la ayuda de un artefacto. Aparentemente un artefacto es un objeto divino. Un objeto que se crea para los cristianos a un dios. A veces se forma a partir de los restos de un dios muerto lo que a su vez concede al usuario la oportunidad de usar el poder del dios. Después de pensarlo bien Hasugen no cree que Kansu es usando un artefacto porque son difíciles de usar a menos que coincidan con la naturaleza de la deidad. Hasugen es pensando en las futuras posibilidades de las cosas cuando Unsu entra corriendo en la habitación. Hasugen es sorprendido y es sorprendido cuando Unsu comienza a caminar hacia ella. Yunsu ten la savia di cola de Hephaestus con el le grita a Hasugen preguntando de dónde saca la savia. La pregunta sorprende a Hasugen pero sin duda sabe que algo loco es a punto de suceder de nuevo. Di vuelta en la zona de Kansu los apóstoles le instan a que salga antes de que se cansen de buscarlo. Sin que ellos lo sepan Kansu y Rohan están escondidos en los arbustos cercanos. Kansu se pregunta por qué los todos están actuando de forma tan imprudente. Dia le pregunta a Rohan si cree que es porque pueden resucitar aunque mueran. Rohan lo confirma diciendo que probablemente akan es por la posibilidad de ser resucitados. Aunque tienen poco tiempo para enfrentarse a los enemigos, Kansu se siente aliviado de tener a Rohan a su lado. Básicamente exponiendo toda su fe en Rohan. Justo entonces Kansu sale de su escondite sosteniendo una hoz. El apóstol mira a Kansu como si fuera una especie de debilucho y le dice que le traiga manzanas. Otro teo se burla de Kansu diciendo que es en inferioridad numérica. Y que no tiene ninguna oportunidad contra él. Sin embargo, el equipo empieza a ponerse nervioso porque no ven a Kansu hacer nada. Lo cual es bastante raro. Tras unos minutos de silencio, Kansu finalmente habla diciendo al apóstol que no es que basul die que no merece la pena preocuparse por él. Kansu confía que ten las espadas. Del maestro respaldolo y antes de que los tipos de la negación tengan la oportunidad de hacer alguna luchua. Rohan ya se ha encargado de ellos. El apóstol es cabreado por esto y le da a Kansu una última oportunidad para que entregue las manzanas emperador. Kansu responde diciendo que se vaya a unos grandes almacenes si de verdad quiere comer manzanas. El apóstol se ve superado por la rabia, debido a la bochaza de Kansu. Dia le pregunta si puede asumir las consecuencias de su arrogancia. Kansu destroza el ego del tipo diciendo que vaya a preguntar a su madre todas las preguntas estidas que él está haciendo. Las palabras de Kansu dan en el blanco. Justo donde el quería furiosamente les ordena a sus subordinados que maten a Kansu. En la oficina de alquimia, Yunsu es molestando a Hasugen sobre dónde conseguir la savia. Hasugen ten ganas de decírselo pero menciona que la información en del cliente es confidencial. Entonces le dice que solo pregunta por la tarifa del trabajo. Yunsu se sincera diciendo que la savia de cola de Hephaestus que trajo Hasugen ten un porcentaje de pureza más alto que las normales, cuyo nivel de pureza siempre es difícil de mantener.
Yunsu saca una hoja de contrato yes a la entrega a Hasujin. Preguntó si puede seguir suministrando la fin. Hasujin responde que tenga que preguntar primero al cultivador. Ye Yunsu sugir que firmen un contrato profesional. Yunsu se alega de esto ye li shaba. Hai Hasujin que inquira que sea el responsable de la Safia siempre ser bienvenido en el departamento de alquimia. De vuelta al enfrentamiento entre Chansu y los apóstoles de la negación, el apóstol Elden se da cuenta de que Chansu es bastante tranquilo para alguien, que es en inferioridad numérica. Se pregunta por qué Chansu es tan confiado. Y por otro lado, Chansu es pensando en cómo va a acabar con los esqueletos que se le acercan. Mientras los esqueletos se abalanzan sobre él, Chansu activa la habilidad de decapitación en masa. Y aniquila a todo el equipo de esqueletos de un solo golpe. El apóstol se sorprende al ver a sus subordinados volar por los aires como si fueran plumas. Chansu HMSW al fuego dicindol al apóstol que sus subordinados son bastante débiles. Chansu se para sobre los huesos, preguntó al apóstol si es listo para rendirse. Sin embargo, el apóstol no es dispuesto a perder contra un simple granjero. El apóstol saca un orbeus dolo invoce a un monstruo gigante llamado Heracles. Heracles tiene un aspecto absolutamente aterrador, con una cabeza de león pegada a su hombro izquierdo. En lugar de salir huyendo de miedo, Chansu todavía encuentra la forma de provocar al apóstol, diciendo que es muy malo poniendo nombres. El apóstol se de Chansu, diciendo que es a punto de arrepentirse de sus acciones porque Heracles es un arma que vale mucho dinero. El apóstol entonces ordena a Heracles que vaya a por Chansu. Heracles lanza su puetezo gigante pero él lo esquiva fácilmente. Antes de que Heracles pueda hacer otro movimiento, Chansu blande su host contra él y lo manda al cielo de un solo golpe. Heracles se estrella contra el suelo, sorprendiendo al apóstol que ya estaba presumiendo de lo fuerte es Heracles. El apóstol grita de dolor, diciendo que Heracles es un monstruo que ha estado construyendo durante los últimos 10 años y Chansu lo derriba como si nada. El apóstol entonces se vuelve hacia su subordinado. Soy una apóstol de cuarta generación. Para regalarlo por no unirse a la pelea. Soy le recuerda al tipo que fue el queen con confianza. Fue a por Chansu y que ella no fue ninguna razón por la que debajo jars después de recibir una paliza de un granjero. Soy le dis al tipo que es dispuesta a ensuciar las manos, pero que cobrar honorarios adicionales. Después de todo, su papel era guiar el camino y nada más. Chansu es sonriendo y emocionándose con todo el asunto. Hasta que soy dirige su mirada hacia en sus ojos y vuelven rojos. Es entonces cuando lega un aviso que le des a Chansu que soy usa la habilidad llamada negación de la vida. La cual lanza una maldición sobre el objetivo. El sistema de Jabin claro lo peligrosa que es la habilidad y antes de que Chansu se dé cuenta hacha bajo la habilidad de soya. El tipo molesto empieza a reírse cuando se da cuenta de que Chansu hachado en la trampa de Soy y Disco es a punto de presenciar lo que ocurre cuando alguien se cruza con la negación. Soy le grita al tipo diciendo que no olvide la verdadera razón por la que vinieron en primer lugar. El tipo se pone en marcha rápidamente para intentar encontrar el manzano pro Prometheus tarde por su creación rota mientras por el bosque puede oler las manzanas en el aire. Y se da cuenta de que es solo cuestión de tiempo que luego de repente nota un ligero movimiento detrás de él pero cuando se da la vuelta no ve a nadie se queda confundido. Como no sabe dónde es esa persona de repente Rohan aparece sobre él y gracias a que Rohan es un famoso maestro de la espada el tipo lo reconoce. Sin embargo esto no le sirve de mucha ayuda ya que Rohan lo obedece mientras tanto Chansu abre los ojos de repente para encontrarse de vuelta en la tierra. Lo último que recordaba era estar luchando contra la negación. Pero de repente ha aparecido en otro lugar y se da cuenta de que las cosas parecen ser totalmente diferentes a como las conoce justo en ese momento. Hoy a sus padres llamarlo por su nombre desde atrás de la vuelta y ve que sus padres están realmente a.
Yesu cara se ilumina de alega amintras cor hacia los alta asus brazos di los abraza confuerzo. Mintras las grimas corel. Por su cara can su greta, y pleno pulum en pregundoles, a las dos dendehan estado todo este tiempo. Y de repente les ruega que no se vuelvan a ninguna parte. Su mayor miedo empieza a hacer realidad de nuevo frente a él. Sus padres lo apartan y se alejan. Mientras les grita rock doles que no se vayan con su grita de dolor pero de repente rohan lo saca del extra. Usu aku este nindo. Lidis que es sufriendo por el truco de soya. Y que lo que vio no era real rohan have golpeado a soya en el brazo mientras intentaba rescatar a Chansu y elano pot a creer que rohan estuviera en un lugar como este soya che de rodillas. Ye Chansu va furioso a por el con su ojos listo para castigarla por hacerlo lorar sin embargo rohan lega antas que el hasta soy di la ebati. Soya cuida sepultada por las aguas pantanosas y rohan se disculpa por haberse entrometido innecesariamente. Sin embargo Chansu no le molesta esto. Sino que incluso es agradecido Chansu sugir entonces que vuelvan a la base que ya regresar en para limpiar el desastre. Rohan le pregunta cuál es su plan di futuro. Y él revela que su plan es convertirse en la fuerza más poderosa del mundo sin embargo lo primero que van a hacer es conquistar todos los bloques de los alrededores. Le pregunta a Rohan si puede seguir ayudando con esto. Y Rohan le asegura que no tiene ninguna razón para negar siempre y cuando le pague con manzanas con su entonces le asegura a Rohan que le va a pagar con tantas manzanas. Como el cual mientras vuelven a la base se encuentran de nuevo con el gato negro y Chansu le pregunta a Rohan qué pasa con el gato. Rohan le dice con naturalidad que el gato es una de las calamidades. Un depredador territorial esto sorprende a Chansu porque pensaba que el gato era un gato amistoso cualquiera. Y se da cuenta de que puede haber muerto sin saberlo por otro lado el soldado de la negación se ha encontrado. Encerrado en una celda por perder la batalla contra Chansu. El sistema le informa que se ha aplicado una penalización adicional debido a la diferencia extrema entre su facción y la facción de bajo nivel de Chansu. Se le exige pagar 1.000.000 de monedas de oro como castigo y esto sorprende al tipo porque no cree que la diferencia de poder sea justa. Se niega a pagar el dinero. Alegando que es un maestro de la espada apoyando a Chansu. El sistema entonces reconoce la negativa del tipo a pagar como una incapacidad para saldar la deuda requerida y que será transferido a la negación. El tipo ve esto y entra en penicho, instando al sistema a que regrese porque ahora es dispuesto a pagar. Justo en ese momento, es arrastrado fuera de su celda por los monstruos no muertos. Y para empeorar su situación, aparece una aterradora abstom de la negación danha. Ella le dice al tipo que explique cuidadosamente lo que pasa no quiere sufrir un destino por la muerte. El tipo le dice a Danha que encontré el sitio de cultivo de la manzana del emperador. Danha cree que el tipo es mintiendo para salvar su propio plejo. Pero a lo juro, diciendo que Rohan Foot Queen interrumpi sus planes, Danha akan no puede creer esto porque es muy consciente de que las reparaciones no habrán sido tan altas si Rohan hubiera luchado junto a Chansu. El tipo contiene diciendo a Danha que es diciendo la verdad. Menciona que soy también fue derrotada. Y esto sorprende a Danha. Danha entonces levanta de donde es sentada y camina hacia el tipo. El tipo casi pierde su pequeño ego masculino mientras la aterradora dama se acerca a él. Danha entonces le dice al tipo que no pueden responsabilizar a Soyem lo que significa que el ser queen sufra las consecuencias de su fracaso. Danha son malvadamente mientras le dice al tipo que tiene una propuesta. Ella agarra la cabeza del tipo y lo somete a un contrato que lo convertir en prisionero hasta que cumpla sus deseos. Ella le dice al tipo que se dirija al sitio de cultivo y comienza a trabajar en él. El tipo argumenta que eso es imposible. Pero Danha lo amenaza con convertirlo en un no muerto si no coopera. Ella le sabe que la única forma de salir de este es encontrar una manera de infiltrarse en el sitio de cultivo de manzanas. Bueno chicos,
ese el final del video. Si te gusta este video, comenta siguiente parte en la sección de comentarios. También suscribite al canal. Activa la campanita y del me gusta al video. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.